Hola, ¿cómo estás, Franju? Hola, hola. ¿Qué tal, Luis Felipe? Muy bien, muy bien. Ahí ya. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Bien, va todo? muy bien, muy bien. Qué Aquí, bueno. bueno, pues contento de tenerte en este espacio Y y compartir sobre te, estos te quiero, temas. sí, gracias. Te quiero agradecer mucho, pues, la oportunidad que aceptaras a esta invitación que estamos haciendo de estos live con compañeros para celebrar, pues, esta trayectoria que no ha sido fácil, pero pues que implica retos, ¿no? Y pues muy agradecido contigo en toda esta etapa, porque pues siempre lo digo. Eres y has sido, pues, mi inspiración en los proyectos que hago y eres, pues, el que abrió, pues, todo este panorama en Latinoamérica y pues estoy muy, pues, No, contento y agradecido, pues, de este espacio. no, pues gracias, gracias también a ti. Y bueno, yo muy honrado ser el pionero en todo esto y bueno, muy contento de ver que con los años esto ha ido creciendo, ¿no? La divulgación, la enseñanza, la práctica también, ¿no? Y la atención, ¿no? Que podemos brindar desde diferentes profesiones, desde distintos enfoques, ¿no? Y que a todos nos une este conocimiento, que son los descubrimientos del doctor Hammer, ¿no? Y bueno, yo contento de que esto haya resonado en ti hace años, porque ya tenemos muchos años, ¿no? Nos conocemos y que hayas ido encontrando, ¿no? Claro. Formas para, para profundizarlo, para practicarlo, ¿no? Y para enseñarlo también, ¿no? Para la gente bueno, saludos a todos, para la gente que apenas nos está conociendo o que nos está escuchando por primera vez, pues decirles también que tú tienes una trayectoria muy, muy interesante, ¿no? Con las 5 leyes biológicas y que de un tiempo para acá, ¿no? Has desarrollado bastante eh, la, un camino, vamos a decir, de unión, de síntesis, ¿no? Entre particularmente a la escuela de hipnosis naturalista, ¿no? Ericksoniana, como se le conoce, y las 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces, las formas de trabajar, ¿no? En la atención terapéutica, ¿no? En la comunicación terapéutica, en enseñar a otros, en aprender a hacer terapia también, ¿no? Con herramientas muy útiles, muy innovadoras, aunque son ya de tiempo, pero son siempre innovadoras y cómo se van tejiendo estos dos conocimientos para poderlos llevar, ¿no? Al terreno práctico y a la ayuda, ¿no? Al terreno de la ayuda, del acompañamiento a otros, ¿no? Y tú te has enfocado en muchas cosas, pero en particular, ¿no? Ya tienes una historia con el tema de las mamas, del seno, ¿no? De apoyar gente con problemas eh, relacionados con estos tejidos, ¿no? Con este órgano, que es bastante común, ¿no? Que sabemos que desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, bueno, los problemas de seno tienen que ver con, en general, lo que el doctor Hammer llamó los conflictos biológicos de nido, ¿no? Y el nido, pues, es la familia nuclear, ¿no? Típicamente. Y las percepciones que podemos tener a extender el nido hacia una familia un poco más expandida, ¿no? Entonces, es una percepción biológica que es muy común y que en las mujeres, obviamente, particularmente, se despierta con muchos tipos de situaciones, ¿no? En situaciones obviamente con shocks y que, bueno, redunda, ¿no? En lo que conocemos como, pues, las patologías, ¿no? Entre comillas, de mama, ¿no? A mí ya sabes que no me encanta decir patología, Claro. porque, bueno, ya entendemos diferente los procesos del cuerpo, pero sin embargo, bueno, lo que engloba, ¿no? Particularmente el tema de la oncología en mama, ¿no? Lo que son los conductos galactóforos, ¿no? Y las glándulas, ¿no? El tejido glandular, ¿no? Y bueno, pues platícanos un poquito, ¿no? De este proyecto, de todo esto que están haciendo, tú y Fabi también. Sí, pues, en realidad, eh,
Llevamos 16 ediciones del seminario específico de seno. Tenemos a finales de noviembre, va a ser la 17ª. Partí pues, 8 ocasiones en México, 4 en España, 4 en línea. Esta va a ser la 5ª en línea. Y en muchas áreas, pero sobre todo en las teorías de sistemas y demás, se habla mucho del concepto de iteración, ¿no? Uh-huh. Y iterar es pues, repetir algo, ¿no? Y cuando vas y repites algo, pues vas agarrando más experiencia y mejorando cosas, pero también no solo el repetir, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pues hay otros modelos que repiten mucho y pues no han llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, yo creo que no solo es el repetir, es algo importante para agarrar experiencia, pero yo siento que lo que más nos ha ayudado a entender con mayor complejidad, con mayor amplitud el panorama, es abrirnos a estudiar epistemología, que es la ciencia de cómo se construye el conocimiento, cómo puedo medir si lo que estoy pensando tiene un sustento lógico, ¿no? Y la epistemología, pues, es la ciencia, ¿no? De la rama de la filosofía que estudia cómo se sustenta y cómo se valida y cómo puedo yo saber que lo que yo sé se sostiene, ¿no? Correcto. Para evitar caer en trampas por sobre, sobreestimar que estoy pensando bien, que es un error de los más comunes, ¿no? Entonces, al acercarnos a Erickson encontramos recursos muy interesantes. Al acercarnos al modelo sistémico de la Escuela Sistémica Argentina que dirige el doctor Marcelo Severio y Horacio Serebrinsky, 2 psicólogos con mucha trayectoria en Argentina y que tienen, por ejemplo, Severio estuvo bastantes años en Palo Alto, en el MRI, es coautor con Paul Václavic, y con ellos hemos aprendido que hay otras cosas que no son que son muy sencillas, pero que pueden tener mucha potencialidad, ¿no? Una de ellas, mi esposa, Fabi Reyes, que es psicóloga clínica, a través de estudiar en la escuela sistémica, fuimos como reentendiendo experiencias del pasado desde una nueva perspectiva y ahí descubrimos la potencia y la fuerza que puede tener la figura del tutor de resiliencia, ¿no? Que es una persona que está alrededor en crisis, ¿no? Obviamente el término no es de mama, es en general. Uh-huh. Lo acuña Boris Cyrulnik, está viendo cada vez más artículos, hay también algunos libros ya publicados es un término que se está expandiendo y lo que nosotros descubrimos y es un poco la tesis con la que ella está trabajando y que la hemos incorporado en Mama y que tiene mucho sentido desde las 5 leyes, es que leyendo casos de Hammer, el libro de Mama, pues es muy delicado, pero es un libro único en el mundo. O sea, también está el de Riñón, que es específico, y las otras obras de Hammer, como abordan otros, son más amplias, no son tan solo de un tema, ¿no? Y hay casos de Hammer donde hay mujeres solas que viven el proceso de manera muy difícil, desgarradora, y sabemos que vivir algo en soledad no solo es como un criterio importantísimo de la primera ley, sino que también puede agravar los procesos por añadir los túbulos colectores, ¿no? Entonces lo que estamos descubriendo es que no es nada nuevo, pero es decir algo que ya se sabe, pero oye, y si invitamos a los tutores de resiliencia a algún, tal vez no a todas las sesiones, pero cuando sí sean súper necesario, porque en la literatura de Hammer hay casos donde la ausencia de figuras alrededor, hay casos de mujeres, un caso, por ejemplo, de una mujer que se le muere su madre, luego el esposo y no tiene hijos, queda desolada. ¿Y qué puede hacer un terapeuta con eso, no? Claro. Entonces, nos ha servido mucho descubrir que hay también otras estructuras que desde los modelos hammerianos no habían sido capitalizadas, como por ejemplo la coterapia, que es algo que no es tampoco nada extraordinario, pero es 2 terapeutas
al servicio de la consulta, del motivo de consulta. Claro. Y ahí, solo con eso, con coterapia, hay como muchas posibilidades de hacer coterapia, no hay una única manera, ¿no? Entonces, hemos estado aprendiendo que el tema es complejo y que requiere de cosas que hasta que no descubres, hasta que un caso no se te atora y por alguna situación, y hasta que no descubres, no sé si me estoy explicando, o sea, trato de ser lo más claro posible, pero es un camino de descubrimiento. O sea, el mapa, aunque tengamos el mapa de Hammer, cada caso, cada experiencia que va bien y cada experiencia que se complica es como iterar también en ese otro sentido, ¿no? No solo iterar en dar cursos, es iterar en cada caso que hemos acompañado, sabemos qué cosas, dónde puede haber dificultades antes de que las haya, ¿no? Algo que yo no sabía que empecé a descubrir es, por ejemplo, el ganglio. El ganglio sabemos que se resuelve, entra en solución cuando se inflama, es en la fase restaurativa. Algo que para mí tiene un valor incalculable es la tercera ley, el diagnóstico diferencial, la línea de las 5LB, si me equivoco, por favor, corrígeme, pero tú también has en algún momento comentado pues, que Fister con su tabla de las 20 casillas, tú lo comentas en tus formaciones. Tú también, cuando haces tus cursos de profundización, haces diagnóstico diferencial. Y yo siento que hacer o no hacer diagnóstico diferencial es una diferencia enorme, porque los modelos reduccionistas de Hammer, con las mejores intenciones, agarraron lo que pudieron, pero tal vez se les escapó arena entre los dedos, y tal vez esa arena que se les escapó tuvo más valor que la que se quedó, ¿no? Y yo siento que los modelos que no tienen la misma fortaleza epistemológica, que surgen de Hammer, que continúan el legado de Hammer, pero los desafortunadamente los que están más débiles, y pudiera sonar muy pretencioso de mi parte, pero la experiencia de los casos que he ido teniendo, el verificar, y yo siento que el diagnóstico diferencial es clave para estar bien posicionados en este modelo. No es lo único, pero es clave. Y me gustaría compartir un poco en este sentido, porque el título de la charla de hoy es esa, ¿no? Como desde la 5LB y tal vez otros modelos que incluyan diagnóstico diferencial también, pero ahora yo siento que el modelo de los que existen actualmente, y por eso es seno 5LB y no es seno otro concepto, sentimos que la base es el diagnóstico diferencial hammeriano de mama, ¿no? Y es distinguir conducto, distinguir glándula, saber que hay 3 tipos de cada uno, saber identificar muy bien que el síntoma, y es algo que queremos, en una tesis que estamos desarrollando, queremos, por ejemplo, en el modelo sistémico, hay frases que son muy clave, ¿no? Y que las repetimos, ¿no? Y ahorita estaba pensando, la tenía en la punta de la lengua, pero es imposible no comunicar, ¿no? Es una frase ya hecha, claro. No es nada, ¿no? Y así, las soluciones intentadas no es una frase, pero es un concepto. Entonces, lo que hemos estado trabajando como frase muy importante que conecta la cibernética, la epistemología y Hammer es al estudiar Hammer y Erickson, y luego al estudiar modelo sistémico y Erickson, hemos encontrado una epistemología que consideramos que es de alto valor, porque la frase que queremos como empezar como a compartir, cada modelo interpreta el síntoma de su manera, como algo familiar, y está muy bien, se queda solo ahí, simbólico, y está muy bien, se queda ahí. Nosotros desde nuestro modelo lo interpretamos como fisiología especial, o el síntoma como expresión adaptativa, ¿no? Expresión adaptativa, cambio biológico, y desde esta epistemología, que es este campo, que es, vamos a salirnos un poco de Hammer, no porque Hammer esté mal, sino porque vivimos en un universo un poco más amplio, y
Y para integrar modelos se tiene que hacer desde la epistemología. Todas las tesis de formaciones un poco avanzadas, ya sea maestría y doctorado, tienen que tener una introducción con una epistemología. Entonces nosotros al empezar a estudiar este campo, descubrimos que el síntoma puede ser defendido como una corroboración cibernética del cambio. Claro, claro. Y este es un título de un apartado que estamos trabajando y desarrollando la tesis. Y lo que estamos queriendo decir es, cuando hay un síntoma, es una evidencia irrefutable y es hablar Hammer, pero hablar Hammer a los sistémicos. Es decirles, ha habido un cambio y es una corroboración irrefutable de que el organismo tiene cibernética que se autorregula constantemente. Y en esa autorregulación hay una autorregulación en la fase activa de subir, bajar, pero también hay una autorregulación de hacer un cambio que ya también Fichter, y tú también trabajas con el concepto cambio 1, cambio 2, ¿no? Que es del MRI. Entonces, cambio 1 es el cambio que no cambia, fase activa un poco más alto, un poco más bajo, cambio 2, tal vez de fase activa a solución, o una recaída, o sea, es un cambio de otro nivel lógico superior. Ok. No sé si voy muy rápido, si no, párame. No. Quizás para algunos, quizás los términos que estás empleando, que estamos aquí hablando, quizás sean nuevos, ¿no? O no muy fácilmente comprensibles, pero bueno, básicamente creo que vale la pena decir, ¿no? Sobre la cibernética, ¿no? Finalmente la cibernética es parte de la biología, ¿no? No como mucha gente entiende que es de las computadoras, ¿no? Y de la matemática, ¿no? Realmente es un término que viene de los sistemas vivos, ¿no? Y de las retroalimentaciones positivas y negativas, ¿no? Los seres vivos somos sistemas cibernéticos, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, el modelo del Dr. Hammer es fantástico porque la segunda y la tercera ley, ¿no? Reúnen, ¿no? Un principio de orden en las observaciones, ¿no? De los cambios clínicos. Y creo que desde ahí, esto que mencionas, ¿cómo podemos medir el efecto de una intervención, ¿no? Creo que esa es la parte como medular, ¿no? Del trabajo en la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos medir lo que está pasando en la persona? Bueno, pues con lo refutable de la clínica, ¿no? Obviamente hay que conocer el modelo del Dr. Hammer, el mapa, para hacer una lectura correcta, ¿no? Y precisa de lo que representa ese cambio, ¿no? Porque, y creo que algo que introdujiste tú es con relación a esta primera, bueno, esta ingenua, pero y con buena intención, ¿no? Aproximación de leer al Dr. Hammer y solamente leerlo, ¿no? Porque es claro que el mapa es muy rico en su información y sin embargo no ha sido del todo comprendido inicialmente, ¿no? En la posibilidad que nos da de hacer una lectura correcta, ¿no? Entonces, creo que en el tema de mama, como en otros, ¿no? Es muy común, es muy habitual encontrar casos donde la persona se queda en la idea de que está en solución, ¿no? Sí. Cuando realmente lo que está pasando es que está haciendo un recirculado de fases activas y de soluciones incompletas, ¿no? Sea por recaída, sea por rieles, que es lo típico, que van complejizando la expresión clínica de lo que tiene la persona y que no termina de terminar, valga la redundancia, ¿no? Y esa es una gran limitación que solo podemos salir de ahí si entendemos realmente con precisión qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí el diagnóstico diferencial se vuelve una herramienta, no solo una cosa que se ve, sino que puedo tomar para utilizar como parte de la intervención, ¿no? Para saber Claro. en qué rumbo vamos, ¿no? Más o menos, ¿no? Creo que Sí, estamos conectados totalmente. en esa... Y yo, pues, de manera, pues, lo pienso ahora con el tiempo, dije, no, pues, a mí me abrió un panorama muy grande cuando yo llego aquí a Seno, porque una psicóloga que estaba tomando un curso muy básico conmigo, me solicita que si yo puedo preparar un
curso solo de mama, porque ella trabaja con mujeres que ya han vivido el proceso, mujeres supervivientes, ellas de rutina cada cierto tiempo, no sé con qué frecuencia, si cada una vez a la semana o cada 15 días, y ella va y me pregunta, ¿tú puedes preparar algo de mama? Y ahí yo descubro el libro de Hammer y me lo empiezo a... Y desde el primer curso fue un curso de muchos casos, o sea, porque yo agarré y dije, pues, ¿de qué va el libro de mama? Un montón de casos, uno tras otro, algunos Que por tú cierto, las has estoy de viendo, tener por ahí, ¿eh? Yo creo que las has de tener por ahí, lo he visto, ahí está. de Nosotros hecho, ahora estamos, hablando de... sí, como estamos de viaje no lo tenemos aquí, pero en casa sí, sí está. Sí. ¿Y qué me ocurre? Que yo cuando veo todos esos casos, preparando perdón, revisando el libro para preparar el curso, la primera edición, descubro que, bueno, hay casos muy difíciles de entender. Yo estaba empezando. Llevaba ya como añito y medio, dos. Empecé contigo en 2013, en enero en Monterrey, y esto era ya en julio del 2015, año y medio. Pero en Mama encuentro algo muy rico y dije, ah, caray, porque seleccioné los más fáciles y los puse surtidos, un poco de conducto, otro montón de glándula, y descubrí que en un curso muy breve de un fin de semana, alguien que no tenía ni idea, podríamos llegar con una profundidad muy significativa en diagnóstico diferencial porque interactuaba mucho. Oye, ¿este qué? ¿Conducto o glándula? Conducto. Y y muchos casos en muy poco tiempo daba la sensación, pues, o sea, la interpretación que yo tenía, de que la precisión, que es algo muy difícil de entender porque normalmente estudiamos Hammer como por todos los órganos, ¿no? Y repasamos todo. Y hay personas que llevan años estudiando y no son conscientes de que la precisión es lo más importante, porque si no estaríamos en otro modelo. Hay muchos modelos que son buenos, fantásticos, pero ¿cuál es la diferencia entre Hammer y otros modelos? Que la precisión y la corroboración del síntoma, si sabemos diagnóstico diferencial, si sabemos cada síntoma, a qué área del cerebro pertenece, qué capa embrionaria es la que rige ese o hizo que emergiera ese tejido, y si el síntoma está en fase activa, en solución o en epicrisis, porque cada tejido siempre, nunca cambia eso, ¿no? O sea, los conductos siempre dan señal de solución, nunca la dan en fase activa. En fase activa puede haber ulceraciones, puede haber lo que se le llaman hoyuelos, que es que se baja un poco, se disminuye la tensión superficial de, o sea, los hoyitos o hoyuelos, pues, pero no es un Retracciones. sí correcto, sí, la retracción, pero lo que es ya la sensibilidad se da en solución del conducto. Lo que es la sudoración nocturna se da en solución del paleoncéfalo, tejidos del tronco, del cerebelo. Las punzadas, Entonces, la comezón, y, ¿no? Sí, sí. El cambio de y, color. y tener muy claro eso y poder acompañar con esta claridad que la fui adquiriendo, obsesionándome con el libro de Mama de Hammer, porque es un libro que también itero con el libro, ¿no? Ok, no lo he dejado de leer en todo este tiempo, porque es como una película. Cuando ves una película por quinta vez, no es lo mismo que la primera, ni que la segunda, ni que... Y luego descubrimos los tutores de resiliencia. Ahora leemos el libro con los ojos de, a ver cuántos casos sí tienen tutores de resiliencia y cuáles no. Y, caray, ¿por qué los que no tienen les va más difícil y son más catastróficos? Órale. Y cada nueva cosa que sentimos que tiene cierto valor, vamos al libro, revisamos también nuestros expedientes y decimos, caray, y, y eso nos ha estado dando eh, como un Poder afinar. avance, un know-how, un ir conociendo, y sobre todo algo que para mí es muy valioso, y esto lo aprendí muchísimo de ti, es saber evitar las trampas del terapeuta, ¿no? Querer ayudar demasiado, al principio querer salvar vidas, y lo comenté también con Luis,
Luis Sierra, que ahorita estoy centrado en acompañar procesos, porque la persona y su sistema tienen que hacer lo suyo. Yo puedo acompañar procesos, dar lecturas, decir, mira, yo empujar, a ver, ¿quieren A o quieren B? ¿Qué pasaría? Pues si hacen A, tienen que echarle ganas de estas maneras, si hacen B, es más fácil esto, pero también, y no lo decimos como desde, yo creo que si hacen A, ¿no? Sino como ya conocen, ya tenemos un volumen de casos, también ayuda mucho a la persona que escuche pues, los casos pasados, ¿no? Que no son su propio caso. Claro, claro. Y en ese sentido, voy otra vez a la corroboración del síntoma, corrobora que ha habido un cambio. Y es por eso el síntoma como corroboración cibernética de cambio. Empecé a descubrir que había mujeres que después de la sesión conmigo, al día siguiente, ¡pum!, una inflamación de ganglios tremenda. Y decía, pues este ganglio, vámonos al diagnóstico diferencial, pasó de estar activo en solución, lo más probable es que sea en la sesión, porque ¿por qué no entró en solución un día antes o 4 después? Porque fue el día después de la sesión. Si reconstruimos y conocemos el modelo, pues lo más probable, lo más plausible es que esta mujer venía en fase activa de desvalorización local, esta zona, y llega porque no sabe, no tiene todavía el mapa tan fino. Vienen conmigo, yo les cuento, les platico, tal. ¿Y tú viviste esto? Sí, una parte descansan, ese es el cambio de fase activa a solución, de mesodermo nuevo, controlado por la médula o sustancia blanca, médula cerebral. ¿Y qué ocurre? Inflamación de ganglio. Si yo ya me ha pasado 2 o 3 veces, yo puedo ir y decir, oye, según como vea qué tan tensa viene, la mujer puede decir, oye, yo no lo sé, puede pasar, puede no pasar. Si no pasa, tranquila, no pasa nada, no es el fin del mundo. Si pasa, qué bueno, se va a inflamar, tranquila, es una buena noticia. ¿Qué pasa? Que también me ha pasado a veces después de una cirugía y hay cosas no escritas que las tenemos que nosotros ya luego decir o informar, ¿no? Voy a hacerme una cirugía, me van a hacer por fin una cirugía, pero me quiero conservar los ganglios. ¿Estás segura? Yo no estoy en contra de que te los quites, te los puedes dejar, pero sabías que si entras, yo no sé si los tengas activos o no, pero si entras, ya me ha pasado otras veces, haces la cirugía, te respetan los ganglios, no está mal, no es el fin del mundo, no es ni bueno ni malo, vas a saber lidiar con la situación si se inflaman, vas a saber que no te van a vender la idea de que ya se expandió y Claro. entonces el podernos adelantar a veces y decir, esto ya no es nada nuevo, sabemos qué pasa, todas estas cosas nos han ido dando como, yo ya no digo, si nunca, al principio ingenuamente, no, pues está muy bien que te los dejes, ¿no? Pero ahora ya aviso de que te los dejas, está genial, pero vas a tener que, una inflamación, ok. Si te los quitas, pues también hay postoperatorio. Creo que es como, porque me relatas aquí, es ampliar como el mapa en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Correcto. De alguna manera también anticipar, ¿no? Creo que Es anticipar y hay, sí, sí, anticipar y generar escenarios, ¿no? y ser consciente de que yo puedo anticipar cosas, no soy, o sea, no sé cuál de las dos vayan a ocurrir, pero puedo explicar con anticipación que tampoco es un problema si se inflaman. Puedo prevenir que no compre ideas de que, ay, porque el primer caso fue duro, fue difícil. Pues se consiguió una cirugía muy difícil y tal, entró en solución de los ganglios, se súper asustó y aunque la llevara acompañando cierto tiempo, se fue corriendo a Estados Unidos, la recibió una hermana
y después de 2, 3 años de acompañar la cirugía, se fue rapidísimo. ¿Por qué? Porque ya sabemos la visión de cómo la comunicación puede hacer mucho daño, ¿no? Y si llegas a Estados Unidos, te hicieron una cirugía, no sé qué, y se inflamaban los ganglios después de la cirugía, y eres presa del discurso catastrófico, metástasis, ya estás invadida por todo lado, ya no tienes solución. Si nos salimos hacia atrás y entendemos que Hammer es una cosa, pero luego hay otra cosa más grande que se llama epistemología, es, ok, ¿se puede aprender de cosas acompañando procesos? Sí. ¿Tratamos de hacer lo mejor posible? Sí. ¿Queremos garantizar que a las personas les vaya lo mejor posible? Sí. Pero también tenemos que encontrar el punto en el que la persona ya vino con un tema, se hizo lo... Creo que, creo que es un avance, ¿no? Considerable hacer estos como flujogramas, ¿no? Ya considerando obviamente el lenguaje de las 5 leyes, ¿no? Eh, y aún así me queda la impresión de que, aún teniendo lo más extensivo, ¿no? Las posibilidades, siempre tenemos un factor, ¿no? Individual, ¿no? Porque, Total. eh, y creo que eso es una de las grandes aportaciones. No obstante, el mapa es claro y la precisión. eh, y vuelvo a una frase que se le atribuye a Hipócrates, ¿no? Y que parece que no hemos avanzado gran cosa, ¿no? O sí, ¿no? Que es más importante saber con quién estoy tratando que qué tipo de enfermedad tiene, ¿no? O sea, Correcto. al final, eh, las personas tienen umbrales bien distintos, ¿no? En sus creencias, en sus comprensiones. Eh, y podemos ver gente que puede traer un proceso y estar relax, ¿no? Eh, Sí, y otra que con nada se entra en pánico, ¿no? Y entonces, esa variable siempre está ahí, ¿no? Esa variable no la conocemos hasta que estamos con la persona. Y bueno, si bien los escenarios nos dan pautas importantes, siempre estamos a expensas de esa parte, ¿no? Y ahí es donde uno, bueno, también tiene que improvisar, ¿no? También tiene uno que soltar también. Y porque ahí así es nos la sirve vida. también. Claro, y también nos sirve mucho, pues, tomar referencias de otros, ¿no? Pero afortunadamente hemos avanzado, creo, en ir uniendo modelos, ¿no? Y la comunicación es fundamental, ¿no? La comunicación. Me gustó hace un ratito que dijiste de que les compartes ejemplos de otras personas, ¿no? Y casos, porque termina siendo de alguna manera una intervención muy ericksoniana, ¿no? O Sí, sea, en el relato de otra historia, la persona puede tomar, es como si al relatarle el otro ejemplo, el otro caso, o los otros casos, es técnicamente como si le estuviera dando un menú, ¿no? Y la correcto. persona va tomando lo que puede tomar, ¿no? O lo que le hace falta o lo que Sí, necesita, ¿no? Y es una forma muy eficiente a veces de trabajar, ¿no? Eh, Porque son historias reales también, ¿no? Y, correcto. y otra de las magias, ¿no? Que tiene el modelo de las 5 leyes es una magia implícita, que es que el solo descubrir con precisión lo que está pasando no es garantía, ya lo sabemos, pero sí puede generar condiciones eh, que le faciliten a la persona encontrar las mejores posibilidades, ¿no? Que marquen alguna diferencia. Marca una diferencia, ¿no? Entonces creo que esta exploración que estás haciendo, que están haciendo, ¿no? Ustedes, eh, marca un avance en cuanto a la apertura a consideraciones que no se hacían, ¿no? Y Sí. también a terrenos de poder anticipar con mm, bastante buen margen, ¿no?
qué puede ser lo más útil para cada caso, ¿no? Con ciertas referencias, ¿no? Y eso es fundamental hacerlo, ¿no? Entonces, eso creo que está muy bien. Y al final también no deja hoy que tuvimos una sesión, ¿no? De círculo de estudio, ¿no? Salió el tema que no deja de ser importante la educación que tiene la propia persona sobre lo que le está pasando, ¿no? El Sí, acceso a la información y la comprensión de lo que le está pasando. Eso es fundamental, ¿no? Porque las intervenciones, si bien podemos tener a alguien como Milton Erickson, ¿no? Muy diestro, ¿no? Y muy, ¿no? Y eficiente, ¿no? Y eficaz en muchos sentidos, con muchos recursos. Hay un punto que es clave y aún aplica para el propio Milton Erickson, ¿no? Que es que si la persona no tiene la forma de hacer el cambio, no lo va a hacer, ¿no? No lo va a tomar, no va a tomar toda esa ayuda o esa referencia, ¿no? Entonces, el recurso más importante sigue siendo que la propia persona pueda, consciente o influenciada, pero que pueda hacer cosas, ¿no? Ese es lo importante. claro. Entonces, creo que esto que están haciendo ustedes abre nuevas perspectivas para no batallar tanto con temas que se pueden anticipar y enfocarse más a lo útil y enfocarse más a los puntos difíciles, más rápido. Sí, 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 totalmente. Y pues algo que también para mí es muy importante y me lo enseñó la primera edición es que no sé en otros temas, pero digo, Mama es, pues a nivel del otro día caí en cuenta, o sea, me constelé a mí mismo porque dije, estaba bien activo en época ¿te acuerdas, no? En la época de confinamientos, limitaciones de derechos y demás, y estaba, y dije, oye, y porque sentía la necesidad y ahora decía, oye, ¿y mamá, cada año hay más de 2 millones de nuevos casos. 2022 creo que ya era 2.3 y se está ya acercando a 2,5 a nivel mundial. Y se detectan muchos tal vez porque también hay campaña, ¿no? Más que de otras cosas, Sobre diagnóstico, ¿no? sobre diagnósticos, pero también, y algo que mencionaba también algún día de estos, no, ya no me acuerdo con qué lo estaba comentando, pero cómo conocer las 5 leyes, no podemos ilusionarnos como Alicia en el País de las Maravillas y conoce esto y ya no va a haber casos, ¿no? Porque es la primera, siento que con el tiempo uno va agarrando, le van cayendo 20, ¿no? Y no podemos decir que esto se vaya a acabar porque siempre va a seguir habiendo divorcios, va a seguir habiendo defunciones que activan también el conducto, desafortunadamente peleas, o sea, son Lo humano. cosas humanas, superhumanas que no podemos decir, desde las 5 se va a erradicar, se va a ver puede haber un cambio para que se tomen mejores decisiones y eventualmente que cada quien tenga un mejor resultado, porque no es lo mismo atravesar algo a ciegas o con un mapa. Claro. Y no podemos decir que aquí se va a erradicar esto, porque esto es humano, pero podemos decir que desde aquí las personas pueden tener más herramientas, su entorno también, profesionales de la salud, si tienen y aprenden diagnóstico diferencial, ya no van a recomendar otro tipo de terapias que no es que estén mal, pero lo que nos enseña Hammer, perdón, es cómo los temas de nido son los que activan y desactivan. Y si el problema empezó por acá, la solución no se puede dar. Eh, Severio tiene un libro, por ejemplo, que es de la capacidad de la vulnerabilidad a la capacidad de sobrevivir. Y es un librazazo que si uno lo lee y agarra el de mama, porque está un poco enfocado en casos también de mama desde su perspectiva. Y una de las cosas que él ya ve clarísima es que empiezan a coleccionar tratamientos, ¿no? Porque, y es tal vez un frontal o un en la nuca, ¿no?
no me he puesto así a estudiarlo así refinadamente, pero a veces dicen, ay, me salió esto, entonces ahora sí, sí que sí, tengo que hacer dieta, ejercicio, eh, em, probióticos, adaptógenos, y ya la economía y el estrés y todo, y ninguna terapia, o sea, puede sonar muy pretencioso, pero yo siento que ninguna terapia que no te haga voltear a ver la mama y los 6 subtipos, 3 y 3, formaría parte de lo que en Palo Alto le llaman solución intentada, que está fracasando, que se está manteniendo y que entonces es como regresar un poco a que no es fácil decirles a las personas. Luego a mí me ha servido releer a Hammer con mucha frecuencia porque un caso, por ejemplo, que se obsesionó con que iba a salir con dieta y se entró en anorexia muy grave, tálamo y se fue Claro, con una metástasis hepática. ¿Qué nos dice una metástasis hepática? Que activó hambruna del claro, tronco. claro. Y dices, ok, pero luego leo a Hammer y digo, Hammer ya tiene un montón de casos que le dice una cosa y luego vuelven con Hammer al cabo de 3 meses, hicieron todo lo contrario. Y hay casos, o alguno que me acuerdo que dice, bueno, y volvió al cabo de cierto tiempo y ya se había aplicado radiaciones de cobalto y esto y el otro. Y digo, oye, Hammer tampoco, había casos que tampoco le hacían caso. Si no me hacen caso a mí, pues a lo mejor no estoy tan mal, ¿no? Bueno, es cierto que hay algo que expresaba el doctor Hammer y yo lo sé por Itziar, ¿no? Orube. Y algo que era bien interesante y sigue siendo, ¿no? Eh, el abordaje desde las 5 leyes, ¿no? Como se le llamaba la nueva medicina, la nueva forma de hacer medicina, no está para corregir los Eso. efectos colaterales de los otros tratamientos radicales, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque, mira, nos está viendo Mate, nuestra querida Mate, y, o sea, no, la radiación, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Eh, bueno, tiene efectos directos, ¿no? Con los Claro. tejidos. Despierta respuestas adaptativas, ¿no? De primer orden, ¿no? Del cuerpo para con- eh, contrarrestar el efecto de la radiación, ¿no? Hay algo que a mí, y este artículo incluso está en la guía, ¿no? Lo tuve que poner porque lo tenía que poner, ¿no? Es un artículo del New England Journal of Medicine, viejísimo, ¿no? Hace muchos años, un artículo de revisión sobre problemas de esófago, ¿no? Y, y es claro que la radiación dirigida al cuello ¿no? y al pecho es factor de riesgo para producir el propio cáncer, ¿no? Eso está medido en la medicina convencional, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no? Eh, estar prescribiendo algo que produce lo mismo que tú quieres evitar, ¿no? Y no Y sin afecta embargo, también a la médula ósea. o sea, digo Y un puede ejemplo causar orientado leucemia. al pecho, ¿eh? Al cuello y al mediastino, ¿no? O sea, Claro, medido, ¿no? Pero obvio que esto lo podemos extrapolar a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Produce linfangitis, ¿no? Produce primero depresión de la médula ósea y después produce leucemia. O sea, gracias a la tercera ley podemos conocer los efectos colaterales de la radiación, por ejemplo, ¿no? Y de la quimioterapia, ¿no? Entonces, el doctor Hammer era muy claro con eso, ¿no? Lo tenía clarísimo, ¿no? Eh, entonces, hay un problema enorme, ¿no? Con relación a esto, ¿no? Que aún estando medido dentro de la propia medicina, se ignora. no se comunica, no se expresa. Yo me tocó ver, ¿no? Durante mi paso por la medicina de hospital, ¿no? Y de la clínica, que son más las complicaciones por los tratamientos que por el propio proceso. No es un eslogan fácil de decir, no es una cosa que digo a la ligera, ¿no? Claro. Es real, es real. Eh, hay muchos más efectos muchas veces de los tratamientos
que de la propia enfermedad, como se le dice, ¿no? Y eso no se cuantifica, ¿no? Eso no se mide, ¿no? El propio doctor Hammer en su modelo, ¿no? Cita a un estudio, ¿no? Se apellida Matichek y Grossart, los autores, y ellos ya ya ponen el punto, ¿no? En la llaga, diciendo que, hablando de estrés en general y de trauma, de shocks, ¿no? Que una cosa es el shock que lleva a un proceso y otra cosa es el shock que viene después del diagnóstico, ¿no? Y nadie ha investigado más sobre el tema, ¿no? Y ¿Cómo lo los mides? sistémicos la tienen muy clara porque dicen, un problema es un sistema que puede generar un nuevo sistema. O sea, lo dicen con sus palabras porque son conscientes de que luego hay sistemas, problemas satelitales. Ujú. Severo les llama a algunas cosas metástasis relacionales, que es decir lo mismo, pero desde su modelo, no desde el nuestro, pero Otro lenguaje, claro. la entendió muy bien desde lo epistemológico, pero no lo está diciendo en modo hammeriano, porque pues cada quien habla el lenguaje de su modelo. No podemos Claro. obviamente esperar que nacemos en España y estemos hablando holandés, ¿no? Y bueno, y cosas interesantes que creo que ya, como nos faltan unos 10 minutitos, Ujú. algo que el encontrar el diagnóstico diferencial, estar bien cerca de él, no dejarlo escapar, conservarlo, atesorarlo y siempre tenerlo como principio rector, hace también entender cosas muy profundas que la persona no te dice y que la persona no sabe ni siquiera de sí misma, ¿no? Hace muy poquito tuve un caso reciente de una mujer que tenía un ductal porque murió su madre y fue un poco difícil encontrar por dónde iba porque no salía a la primera y total, cuando ya sale a la luz el tema, era ella, tenía un tema de conducto, de duelo, yo pensaba que era por la madre, pero llegó a salir a flote a la segunda, tercera, creo que más hacia la tercera que la segunda. El tema era que le dolía a ella cómo su propio padre vivía el duelo con su madre. Entonces hay esa empatía que sabemos que está, a veces se oculta en cosas, no es que esté oculta, sino que lo viví, o sea, estábamos explorando y tú me dices, ¿duele con tu madre? No, pues sí, fue tal, pero yo creo que lo llevo bien y yo, a veces tienes que dudar, pero también tienes que empujar y hasta que no salió, ¡pum! Ok, pasó cierto tiempo moviéndose y tal, y muy recientemente encontramos otro matiz, porque a veces un programa se solapa con el mismo, pero por causas diferentes. Y hay casos que son solo de un tejido, hay otros que son del otro, otros son mixtos y otros son de un mismo lado. Puede haber dos fases diferentes, ¿no? El conocer el modelo y entender que cada programa, cada tejido, que puedes tener 3, 4, 5, los que sea, y requerimos entrar cada vez más en sistemas complejos y teoría general de los sistemas porque hay detalles que hasta que no los vives dices, ok, estoy entendiendo que hay más niveles de complejidad con las mismas reglas y normas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo nuevo que emergió de este caso? Que estaba cuidando a su padre, esta misma mujer que ya vivió tema de ductal y que empezó a entrar en solución cuando su padre ya empezó a mejorar y lo tuvimos muy bien mapeado, que todo el tiempo de la fase activa no había síntoma, pero cuando entró en soluciones que su padre empezó a escribir y no hacer un proceso tan atológico, no con un terapeuta, sino por sí mismo, empezó el conducto, ¿no? ¿Cuál fue el nuevo hallazgo? Que es la primera vez que me toca así, que empezó a tener otra vez sensibilidad. Oye, ¿y por qué tengo otra vez sensibilidad? Y este tema, no, por aquí no va, no, por aquí no va. Pues vamos a repasar los tres. Y el diagnóstico diferencial va como con el descarte, ¿no? No tanto como, ahí va. Tienes que ir a descartar, no tienes que ir a asumir que ya te la sabes, sino que vamos a descartar. Y
lo que pensemos que es menos probable, eso fuera. Entonces yo empecé con lo que pensé que era menos probable, que es, bueno, en conducto tenemos tres, ¿no? Tenemos separación, rechazo y defunción. Dije, defunción ya no trabajamos. Empecé con rechazo porque pensé que era la última opción. Oye, pues rechazo, esto no, ¿verdad? Tú no te sientes... Y empezó a salir. Y van saliendo dimensiones de que sí, quiero mucho a mi papá. Llevo años acompañando, no estoy haciendo mi vida, pero soy cuidadora. No puedo, lo estoy haciendo con todo mi corazón y no estaría en ningún otro escenario, pero siento también un poco de rechazo que me lo guardo en soledad porque a quién le digo, porque no tengo, mis amigas están y yo estoy aquí haciendo de enfermera y internamente estoy viviendo este rechazo que en la consulta me estoy yo dando cuenta y ella también, que algo que ya sabemos, Jaime nos ayuda a entrar al interior y a ir descubriendo lo amplio que puede ser el interior de las personas y tener un respeto por eso, no juzgarlo. Y eso sigue siendo el síntoma como corroboración cibernética de cambio, ¿no? Y honrar, la honré mucho, la acompañé a decir, oye, mira, lo que estás haciendo un esfuerzo ahora y estás haciendo que cuando tu papá ya pues, se vaya, sepa, pues esa despedida, tu esfuerzo de ahora está haciendo que pese menos, ¿no? De todos modos va a pesar. Y poder ver cómo puede haber un programa y otros del mismo en diferentes niveles, ¿no? Y estas cosas no puedes pensar hasta que emergen, ¿no? Y en este tiempo hemos tenido afortunadamente algunas emergencias de este tipo que nos han ido enriqueciendo el conocer, que es un modelo súper preciso y que no podemos hacer esto, dejando a un lado diagnóstico diferencial, porque si no, no haríamos lo que estamos. O sea, el modelo pide a gritos que este tipo de escenarios, de este tipo de haceres terapéuticos no pueden hacerse a expensas del diagnóstico diferencial. Hameriano, Claro, en este claro. caso. No. Por ahí decía Eric, nuestro amigo Eric de Bioencuentros, darle lugar a lo contradictorio, ¿no? Parece, desde Sí, la lógica, ¿no? Desde la lógica formal, parece una cosa, ¿no? Loca, ¿no? Pero en la forma de cómo sentimos y cómo pensamos, eh, incorporar cosas contrarias, ¿no? Eh, tiene dos caminos, ¿no? Hacia lo no tan bueno, ¿no? Como el doble vínculo, ¿no? En la comunicación, pero cuando se trata de, de tomar recursos, darle lugar a lo contradictorio a veces abre una puerta y da una salida, ¿no? Y creo que hay mucho que avanzar en la cuestión terapéutica con relación a estos temas. La mama, ¿no? Para ir cerrando, si quieres, Franju, la mama como órgano, ¿no? Nos define como mamíferos, ¿no? sí, Nada más de entrada, ¿no? A nivel filogenético, ¿no? Define nuestra familia, ¿no? Nuestro grupo, ¿no? Y desde ese lugar tiene una potencia enorme, ¿no? Como recurso adaptativo, ¿no? Como órgano de respuesta, de percepción. Y yo me voy a los básicos, ¿no? Yo sé que ahora está habiendo un desastre, ¿no? Un caos, ¿no? En el humano, en su estructura social y en lo que piensa sobre sí mismo, pero por años, ¿no? Aprendimos que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Y creo que sigue siendo muy válido porque es biológico, ¿no? claro. Entonces, el tema de mama es súper complejo, súper potente en nosotros, porque antes de humanos somos mamíferos, ¿no? Y ya nos define el grupo, ¿no? De mamíferos. Entonces, la potencia que tienen los programas de mama, ¿no? Pues es enorme, ¿no? Por eso, entre más desfragmentada está la familia, entre más traumatizada está la familia, entre más desconectada, ¿no?
entre más descuidada, pues obviamente los problemas de mama se elevan, se hacen más presentes. Y las formas de abordarlos terapéuticamente tienen que tener claridad en la complejidad de lo que estamos afrontando, ¿no? De lo que estamos acompañando, ¿no? Entonces creo que ahí todo lo que están ustedes haciendo y explorando, ¿no? Sea desde ópticas epistemológicas, cómo se construye y el conocimiento, cómo se investiga, ¿no? Cómo se mira algo, hasta cuestiones muy prácticas, muy clínicas, muy... si hubo un cambio en el síntoma, ¿qué significa? Que estoy rastreando en la historia, que tuvo que sí o sí pasar, ¿no? Para que se pueda expresar eso. Entonces, el ir desde lo macro a lo micro y pasar por todas estas conexiones entre lo micro y lo macro, ahí está la riqueza de la aproximación, ¿no? Que podemos hacer. Y me parece que esta exploración y este enfoque que están ustedes desarrollando con relación a un tema tan común como la mama, ¿no? Como los problemas de mama, pues da mucha luz, ¿no? Da mucha luz. Y yo creo que hay muchas más cosas que podemos ampliar, ¿no? En ese sentido de hacer el abordaje y el acompañamiento, ¿no? Como decías, hay tantas cosas ya eh, prerastreadas, ¿no? Prerastreables, ¿no? Que al ponerlas rápidamente en un caso, pues pueden dar una sensación de mayores posibilidades. Claro. Y eso ayuda un montón a la persona que está en un problema, ¿no? Recordando los básicos, ¿no? De que lo que más, los tres factores que más estresan a cualquiera, ¿no? Son la sensación de incertidumbre, ¿no? El no tener información y la sensación de no poder cambiar el rumbo o controlar el rumbo de las cosas, ¿no? Entonces, todas las cosas que hagamos que puedan disminuir estos tres elementos, ¿no? Una nueva información, una información más precisa, baja la incertidumbre, baja la sensación de que no hay formas de intervenir. Y toda esa exploración creo que es muy bienvenida, ¿no? Y muy necesaria. Yo los felicito por lo que están desarrollando, ¿no? Y lo que están empujando en esa dirección, ¿no? Claro. Y bueno, pues quizás es tiempo de ir cerrando y Gracias. de invitar a nuestros escuchas, ¿no? Pues a los eventos que ustedes están teniendo, ¿no? Anju. Sí, pues te agradecemos mucho pues la oportunidad de esta conversación y bueno, pues comentar que tenemos este sábado a las 10 de la mañana de México, de Argentina creo que son las 13 y las 17 creo que son de España. Este sábado 15 tenemos clase magistral gratuita para acceder pues, a través de seno5lb.com /SES, Seminario Específico de Seno. El enlace lo pueden poner en el buscador o en el navegador. También pueden entrar a través del perfil de la bio. Y tenemos promociones, un descuento pues, por pronta inscripción que termina el 17 de este mes de noviembre, el lunes. Cualquier en la página pues, pueden encontrar más información y el último fin de semana de noviembre tendremos viernes, sábado y domingo y el siguiente 5 tendremos sesión de preguntas y respuestas. Bien. Nada, pues muy agradecidos contigo. Todo esto para nosotros es muy importante poner en valor que pues ustedes, Conciencia Bio, que tú, que Clau, que la trayectoria que hemos estado siguiéndolo siempre de muy, muy, muy cerca. También nos ha servido muchísimo para pues, tratar de hacer lo mejor que podamos y tratar de esquivar las trampas del terapeuta, que son muy fáciles de caer en ellas. No es nada fácil escaparse al principio,
Y eso también nos ha servido mucho porque no hacen bien ni al terapeuta ni a la persona que el terapeuta caiga en las trampas del terapeuta, que es querer hacer más, querer salvar vida, querer hacer que la persona vaya en la dirección que el terapeuta piensa y todas esas cosas. Ha habido fuera de tu, pues de tu línea, de tus discípulos, de las personas que han estudiado contigo, fuera dentro del modelo, personas que no han estudiado contigo y que no han adquirido esa sensibilidad de respetar lo médico, de respetar lo humano, de que a lo mejor han tomado vías como un poco más desde lo luchador y a veces han tenido problemas serios y fuertes, ¿no? Y yo siento que eso es una cosa muy valiosa, poder no prometer de más, tampoco prometer de menos y acompañar el proceso, porque el proceso no hay tanta gravedad, esa gravedad de si hay un proceso de acompañamiento, de seguimiento, si se van informando las cosas y que la persona tome sus propias decisiones acompañada de su entorno, los favorablemente tutores de resiliencia y nada, pues muy agradecido a ustedes porque pues forman parte del núcleo de lo que nosotros hacemos, está totalmente inspirado pues en ser alumnos de ustedes, ¿no? Entonces, Pues gracias muy por honrados, muy agradecidos, Franju, y bueno, pues éxito en estos nuevos proyectos. Eh, voy a, Vamos a cerrar la sesión por hoy, porque ya creo que estamos en la hora, para que sí, sí, se sí, pueda. Ok, correcto. pero bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Eric, que nos pusiste ahí unos comentarios muy lindos. Y gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Nos vemos en otra sesión, en otro live. Y bueno, éxitos, Franju, con ese proyecto. Y bueno, y también celebrar que tienen segunda edición de la Claro. guía, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo tienen algún evento? ¿No? Próximamente, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos en Argentina, vamos a hacer la presentación, la primera presentación, el 5 de diciembre, o sea, ya en breve. Y bueno, el lanzamiento oficial es el 27 de noviembre, para que estén atentos. Ya está abierta la preventa, ¿sí? Así, desde ya en concienciabio.com. Y bueno, también está a partir de Busca Libre también, otra forma de llevarlo a las personas de otros países. Entonces, bueno, estén atentos y pues gracias, Franju, también. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, que tengan una bonita noche. Gracias. Chao. Adiós. Bye, adiós.